Hola a todos, hoy vamos a meternos en un tema jurídico que es, cuanto menos, fascinante, los delitos de omisión. Vamos a desgranar cuándo el no hacer absolutamente nada puede convertir a alguien en un delincuente a ojos de la ley. A ver, la idea de que te puedan castigar por algo que no has hecho suena un poco rara, ¿verdad? Normalmente pensamos que el derecho penal está para castigar acciones, lo que hacemos. Pero, ¿es siempre así? Claro, lo normal es que pensemos en un robo, una agresión, una estafa, o sea, son delitos de hacer algo, son actos. Sin embargo, el Código Penal también contempla la otra cara de la moneda, los delitos que se cometen por dejar de hacer algo cuando se tenía la obligación de actuar. Y es justo aquí donde entra en juego el concepto de la omisión delictiva. Y os digo una cosa, es una de las áreas más complejas y debatidas del derecho penal, porque nos obliga a definir hasta dónde llega nuestra responsabilidad hacia los demás. Para entenderlo bien y no perdernos, vamos a usar este esquema. Lo que nos muestra básicamente es que la ley penal sigue dos caminos principales para decidir si hay responsabilidad por omisión. Vamos a recorrerlos uno por uno para que quede todo clarísimo. Venga, pues empecemos por la primera categoría. Es la más directa y seguramente la que a más gente le suena, la omisión pura. Vale, centrémonos en esta primera rama del esquema. Esto es lo que se conoce como delitos propios de omisión, o para entendernos, de omisión pura. Aquí la ley no se anda con rodeos, es muy específica sobre lo que espera de cualquier ciudadano en una situación concreta. Y aquí está la clave, ojo. En la omisión pura, el delito no es el daño que se produce al final, sino el simple hecho de no haber actuado como la ley mandaba. La infracción es la desobediencia en sí misma. Y el ejemplo más claro de esto es la omisión del deber de socorro. Este artículo del Código Penal no castiga si la persona finalmente resulta herida o no. Castiga por el mero hecho de ver a alguien en un peligro grave y no ayudar, siempre y cuando se pueda hacer sin ponerse en riesgo. O sea que para que se dé este delito tienen que cumplirse estas tres condiciones, sí o sí. Primero, que exista una situación de peligro, como la describe la ley. Segundo, que la persona tenga la capacidad real de actuar sin jugársela. Y tercero, y más obvio, que no lo haga. Muy bien, pues ahora pasamos a la segunda categoría, que es un poco más compleja. Aquí ya no se trata solo de desobedecer un mandato general, sino de que la inacción es, a efectos legales, lo mismo que causar un daño directamente. Volvemos a nuestro esquema. Ahora vamos a seguir la segunda vía, los delitos de omisión y resultado. A esta categoría también se la conoce como comisión por omisión. Suena a trabalenguas, pero veréis que tiene todo el sentido. La palabra clave aquí es resultado. A diferencia de la omisión pura, en estos casos la ley sí que se fija, y mucho, en la consecuencia. La inacción de una persona es tan grave que se le imputa el resultado, como si lo hubiera causado activamente. Y este ejemplo ilustra la gravedad del concepto de una forma brutal. Es el caso clásico que se usa en derecho penal. La ley considera que la omisión de los padres es equivalente a la acción de matar. Su no hacer nada es, a efectos legales, la causa de la muerte. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. La ley no espera que todo el mundo evite cualquier mal. Entonces, ¿quién tiene esa obligación tan especial? ¿Quién es responsable no solo de sus acciones, sino también de sus omisiones que provocan un daño? Pues bien, la respuesta de la ley a esa pregunta se encuentra en una figura jurídica clave, la posición de garante. Ser un garante significa que la ley te ha asignado una responsabilidad particular sobre algo o alguien. No es un deber moral genérico, sino una obligación legal muy concreta de proteger o de controlar. Y esta posición de garante la vemos en situaciones muy claras. Los padres tienen el deber de proteger a sus hijos. Un médico tiene el deber de cuidar a su paciente. O, y esto es muy importante, si alguien crea una situación peligrosa, adquiere automáticamente el deber de controlar ese peligro para que no dañe a otro. El artículo 11 del Código Penal nos dice que esta posición de garante nace fundamentalmente de dos fuentes. O bien, por una obligación específica que viene de la ley o de un contrato, como el de un socorrista, o bien porque con una acción previa se ha creado un riesgo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el mensaje fundamental que hay detrás de esta área tan compleja del derecho? Pues el punto crucial es este. El derecho penal distingue muy claramente entre lo que podría ser una obligación moral de ayudar y una obligación jurídica. Para que el no actuar sea un delito, debe existir ese deber especial y previo, ya sea el deber genérico de socorro o la posición especial de un garante. Así que la ley ya ha trazado una línea muy clara entre la moral y la obligación. Pero esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Está esa línea en el lugar correcto? ¿Debería la sociedad exigir más de nosotros o la ley ya interviene en lo suficiente? La respuesta a esa pregunta ya no es solo legal, sino que define el tipo de comunidad que aspiramos a ser.